Bueno, a mí una de las cosas que más me cuesta, y se los digo a los dos así muy honestamente, es hablar sobre un libro escrito por dos o tres personas. Es algo que ya tengo esa contaminación periodística, digamos. Tiene que haber un autor. Y entonces, en ese caso, díganme cómo fue precisamente este tema de los dos autores escribiendo este libro, que es maravilloso por otro lado, ¿no? Gracias. Pues, Bueno, pues realmente fue algo como muy natural, pero a la vez ah, surgió también de una depresión mía. ujú, Todo Acababa- empezó ahí. Todo ajá, empezó porque estaba yo muy deprimido porque había terminado mi primera novela, El Pacto de la Hoguera, que ni ah, siquiera se llamaba así para cuando la terminé, era el primer manuscrito. Había tenido la beca del Fonca, que siempre te soluciona la vida un ratito, y entonces con ese, digamos, eh, pues sentimiento un poco desolado me acerqué con Ana a decirle, oye, yo ya siento que ya terminé y no tengo nada, y nunca se me va a olvidar la respuesta de Ana. Me dijo, para una depresión postparto creativa, lo, lo único que yo conozco es que te aferres a otro proyecto claro, y que agarres sí, otro proyecto. Entonces en ese momento le dije, eso está genial. Pues yo siempre he querido escribir un thriller. Y Ana me dijo, yo también siempre he querido escribir un ah, thriller, un thriller. Entonces, aunque bueno, las novelas de Ana siempre están pobladas Tiene un poquito de de... algunos elementos de thriller, sí. Y ahí fue. Entonces yo le propuse, ¿y si escribimos uno a cuatro manos? Y me dijo, pues órale. ujú, Entonces, Así, ujú. con el diálogo, pues. Sí, sobre todo, bueno, ahora que tú dices que las novelas de Ana tienen un poco de thriller, precisamente hablamos de eso en el último encuentro que tuvimos, Ana, precisamente porque hay un montón de novelas que son como thrillers, que aparecen como thrillers y sin embargo nunca se presentan así, digamos, ¿no? Me parece que hay en ese sentido un despliegue de este concepto que nosotros tenemos de la novela negra, ¿verdad, Ana? Sí, sí, y aquí sí nos propusimos, como que yo en mis novelas ponía el elemento del thriller, pero no era como pensando en que fuera eso, Claro. y en algunas, ¿no? Ujú. Y ahora sí dijimos, no, que sea una novela un thriller y vamos a tratar de seguir si a las reglas, algunas reglas del thriller, ¿no? con una salvedad, que era quitarle la solemnidad al Sí, género. al Claro, género, que fue claro. un poco fársico, pero sí que fuera. Paródico un poco Ajá. y que tuviera esos tonos de comedia, comedia negra, con mucha ironía. Ujú. Sí. A mí esa parte, esa zona de la historia mexicana me suena siempre un poco fársica, digamos, ¿no? No ¿Verdad? sé, sí, no sé por qué será, pero supongo que también esta entrada a la modernidad fue un poco lejos, digamos, ¿no? Aquí en México. Entonces, esas cosas de la modernidad mezclada con con por ejemplo, cuando ustedes hablan muestran la nota que salió de la chinita, que le dice el periodista a la chinita no sé cuánto, la chinita, yo digo, es terrible, porque ahí mismo está precisamente la época de lo que fue, ¿no? Acá está, la Es escultura que de chinita, la La escultura de escultura chinita, chinita. Pues es sí, que era el lenguaje de claro. las notas de espectáculo de esa época, ¿no? Digo, nosotros sí nos burlamos y lo exageramos un poco, pero así era el tono, entre cursi, aspirando a poético y melodramático, ¿no? Sí era así. Sí, eso nos dimos cuenta cuando hicimos la investigación en las hemerotecas que consultamos. Y bueno, en una biblioteca tuvimos la oportunidad de ver los periódicos reales, que fue el Alerbo de Tejada, Ujú. porque casi en todas está el microfilm famoso. Y ahí sí fue cuando nos dimos cuenta de que había un periodismo, pues, que se escribía de esa manera, ¿no? Con Ujú. muchos recursos de la ficción también. Sí. Entonces, eso de que el nuevo periodismo, yo dije, bueno, también ahí está.
Ahí están. Sí, porque por otro lado los periodistas en esa época te mezclaban con esos personajes. Sí. Vivían prácticamente en los bares, en los cabarets, no trabajaban en la redacción, digamos, ¿no? No, era el periodismo de espectáculo, ¿no? Claro. Yo me acuerdo mi papá que hacía crítica de cine, pero se enfurecía con esos periodistas, porque sí pues, le parecían muy chabacanos, ¿no? Como decían, entre cursis y que no eran serios, pues, ¿no? Así es. Ahora, cuéntenme un poquito de la cultural chinita Kamandú y cómo este thriller les ha servido un poco para reflejar esa época, ¿no? Pues bueno, nos inspiramos en un asesinato que sí hubo real, ¿no? De Mm, una de origen chino que se llamaba Su Muikei, que era la hermana de Margo Su, que pues que tuvo, bueno, ella empezó en el Waikiki justamente y esto tuvo cierta fama en su época porque era la época de las exóticas, ¿no? Entonces ella pues era una exótica oriental, entonces era una cosa muy llamativa. Y claro, ella no la mataron en el Waikiki, pues hubo algo extraño porque Margo Su en su libro de Alta Frivolidad dice que pues que en realidad no se investigó qué había pasado con el asesinato de su hermana, ¿no? Porque pasó porque pues que su pareja, que era el dueño de una revista, la mató y luego él se suicidó. Pero en mm. realidad, pues siempre quedaron dudas. Y nosotros, bueno, no queríamos ponernos a investigar ese asesinato, pero sí nos inspiramos un poco en esta figura de la vedette china asesinada, ¿no? Porque además el año de su asesinato coincide con el cambio de sexenio de Miguel Alemán a Ruiz Cortines, que es una época muy Muy interesante, interesante. porque en la parte de Miguel Alemán fue la efervescencia de la vida nocturna, de los cabarets, también de las cantinas, los tugurios, los prostíbulos. Era una ciudad que vivía de noche. Entonces, en esa efervescencia tan, digamos, poco usual, por así decir, luego llega la parte pendular, el otro extremo del péndulo, cuando ya llega Ruiz Cortines y entra Uruchurtu, el regente nuevo, y él hace una campaña en el 52, a partir del 53 más bien, una campaña completamente Moralizadora, ¿no? moralizadora. Que ya ven, fue el que le puso calzones a la Diana Cazadora. Este, Ese, ese tipo De cosas. de reacción ante el periodo de Miguel Alemán. Y además es un ambiente político muy interesante porque todavía estaban los generales, la parte de los militares que tenían un gran poder sobre la vida política mexicana. Y que iban a los cabarets armados, ¿no? Armados, exacto. Y eso, digamos que al momento, yo encontré la parte del asesinato, pero lo que nos llamó mucho la atención es la coincidencia de este cambio de sexenio. Era la época del presidencialismo, del tapado. Entonces, pues también teníamos muchas ganas de entrarle a la política. Un poquito. Y ya toda esta cosa de la modernización de la ciudad, porque también pues es cuando se empieza a construir la Latino, el rascacielos más alto de Latinoamérica, Que cuando todos competían. entra la televisión, bueno, es por esos años es cuando se construye la ciudad universitaria, o sea, la ciudad empieza como a cambiar de aspecto, ¿no? Eh, es la que refleja la novela de Pacheco, la de las batallas en el desierto, con todos estos negocios norteamericanos que empiezan a entrar con el alemanismo. Entonces es así como un momento interesante de la ciudad, por eso se Yo creo nos que, antojó. yo creo que la ciudad es otro personaje de nuestro Waikiki, ahora que lo estoy pensando. Es como un laberinto también en el que sí, sin los duda. personajes se pierden. Sí, Sí, sin duda. Ahora, el estilo que tiene muchísimo humor, que tiene muchísima ironía, ¿cómo fue entre ustedes, teniendo en cuenta tu gran experiencia como escritora, Ana, y tu experiencia haber escrito una novela, pero
como un autor que va para adelante, digamos, ¿no? Bueno, y yo aprendí mucho en el proceso. Siempre uno cuando se Sí, entrega a un proyecto, pues te entregas desde cero. Y nunca había escrito una novela a cuatro manos, creo que Ana tampoco. No, yo también aprendí mucho. Fíjate que nos pusimos como un mapa para no perdernos, sino claro. justo, y bueno, cada uno eligió una voz, que eso pues nos ayudó mucho, como Ujú, trabajar con dos voces y claro. luego trabajar también sobre el capítulo del otro, nos lo íbamos intercambiando, luego los leíamos juntos para buscar cosas, o sea, fue como que sí encontramos un método, digamos, que nos guió, que nos ayudó para no, porque es como muy fácil perderse en eso, o que salga algo muy raro, muy irregular, pero creo que entre los dos logramos. Con Alfredo damos talleres y también él tiene un gran ojo para cosas de estilo, y tiene una imaginación verdaderamente desbordada. Pues realmente nos divertimos mucho y encontramos la manera de trabajar juntos, ¿no? Y respecto al tono, creo que eso se dio de una manera muy natural porque creo que nuestras búsquedas en ese sentido son similares. Con todo y que yo venía de la tragedia, porque El Pacto de la Hoguera es muy trágica, me han Sí. dicho mucho que es una novela muy triste, y yo ahora tenía muchas ganas de escribir una comedia. Entonces, y bueno, toda buena comedia tiene un aspecto trágico que también se remarca, y toda buena tragedia también tiene que tener algunos elementos cómicos para soportar todo eso, ¿no? Entonces, la idea era también aprender un poco del mismo género y hacer una mezcla de géneros, porque en el thriller no suele haber este tono paródico, fársico, cómico. En el thriller más bien parece que para generar el suspenso, más bien se recurre a cierta solemnidad o a cierta, digamos, tensión clásica. Y aquí creo que tratamos de utilizar otros elementos que forjaran esa tensión, ¿no? Y, por ejemplo, que las personalidades de nuestros personajes y su psicología se fuera desvelando poco a poco. Eh, Eso nos interesaba mucho, entrarle a la psicología de estos dos outsiders, Esmeralda y Mario. Y a la mentalidad, ¿no? De que podían tener en una época así. Y Perfecto. la moral de esta época que era Claro. muy doble, ¿no? Porque por un lado eh, está esta imagen, pues, de Santa, ¿no? Santa inundó el imaginario no solo de México, también de Latinoamérica. No me dejarás mentir, Mónica, pero también allá en Sudamérica, pues esta película fue icónica, ¿no? Basada en la novela de Federico Gamboa, y tiene que ver justo con esta prostituta eh, que por un lado se, se endiosa, pero por el otro se le castiga. Siempre está la noción del castigo Sí. ante el cuerpo que se exhibe. Y estas bailarinas que les decían las ombliguistas porque enseñaban el ombligo. Entonces, era una relación interesante respecto al cuerpo y al sexo. Claro, En las noches sí podían enseñar el ombligo, pero en el día no, eso era claro, impensable. Sí. Y claro. toda esa doble moral también, y esta necesidad de México de la parranda, del rebumbio, la fiesta, ver un México muy fiestero y con una gran avidez por nuevos ritmos, nueva música. Llegaron muchos músicos cubanos, costarricenses, eh, muchos bailarines también de otras partes. Y aquí instauraron una época muy teatral. Había mucha teatralidad en los cabarets. Claro, porque además el espectáculo mexicano era de exportación. Las películas de la época de oro y estas filmes de rumberas, pues se exportaban a toda Latinoamérica y a otros lugares, ¿no? Entonces, y al público latino de Estados Unidos. Entonces, pues todas estas figuras fueron realmente muy importantes. Fue como una época muy, muy brillante de México en ese aspecto, ¿no? Ah, me parece que han escrito con mucho gozo, así que es probable que haya una nueva novela por parte de los dos. ¿Cómo fue, la última pregunta, cómo fue llegar a Planeta? Y me parece a mí
que esta novela tiene destino de película, no sé por qué. Ay, ojalá. No de serie, de película. Ay, pues ojalá. Bueno, pues sí hicimos un camino un poco, pues ya sabes cómo es esto, ¿no? Claro. Pero en Planeta pues recibimos una acogida muy, muy buena, además pues les interesó, trabajamos con nuestro editor David Martínez, que nos apoyó mucho. Nos y hizo muy buenas muy observaciones. buenas observaciones que nos permitieron trabajar más aún la novela. Y entonces, pues ha estado fantástico. Y luego hicieron esa portada que realmente es Sí, maravillosa, es preciosa. Sí. preciosa. Entonces, pues estamos muy agradecidos, muy contentos. Sí, Perfecto. pero sí, ojalá que como que nos echas muy buena vibra, Mónica. Sí, Muchas gracias. ojalá y surja algo. Muchas Sí. felicidades, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Mónica. Adiós. Dios.